días, hermanos. Nos volvemos a encontrar para seguir con nuestro estudio de interpretación bíblica. Las semanas anteriores estuvimos viendo la revelación de Dios a la humanidad y la revelación a Israel. Hoy en este capítulo número 7 vamos a estar viendo los agentes de esta revelación, que son los profetas y los apóstoles. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 2 del libro de Efesios, versículos 19 y 20. Dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. En los versículos anteriores a este capítulo podemos ver que Pablo le estaba hablando a los gentiles, a aquellos no judíos que antes estaban sin Cristo y sin esperanza, pero que ahora habían sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, y por medio de su cruz pudo reconciliar tanto a los israelitas como a los gentiles en un solo cuerpo, es decir, la Iglesia, que esta misma está fundada sobre el fundamento, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En ninguna manera esto quiere decir que sean ellos el fundamento de la Iglesia, sino que en las Escrituras dejan más que claro quién es el fundamento. Acompáñenme a leer en 1 Corintios, versículo 3, 11 dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que está edificado sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles? Ellos fueron quienes echaron el fundamento en lo que enseñaron de acuerdo a la persona y a la obra de Jesucristo. El fundamento de un edificio se pone una sola vez y es al comienzo, es decir, que estos apóstoles y profetas fueron quienes pusieron a Cristo como fundamento de la Iglesia, y eso lo hicieron por única vez. Y bueno, antes de arrancar a desarrollar bien la diferencia entre los apóstoles y los profetas, si me permiten, quería compartirle una reflexión que Dios me estuvo hablando a partir de estos versículos de Efesios que leímos, y me mostraba cuánto nos amó, cuánto nos ama Dios a nosotros, que en un tiempo éramos gentiles, que no somos judíos de la línea de Israel, y que Dios solamente podría habernos salvado de la condenación eterna. Y digo solamente con todo lo que implica habernos salvado de no ir al infierno. Pero sin embargo Él no se quedó con eso, sino que Él quiso hacernos parte de su familia, quiso que formáramos parte de su reino santo, y también compartir con nosotros sus riquezas, y hasta hacernos sentar en lugares celestiales con Cristo. Es impresionante, es maravilloso todo lo que Dios hizo por nosotros. Y esto no era porque nosotros hayamos sido buenos, ni porque somos buenos, ni porque lo merezcamos, sino que al contrario, antes de conocer a Cristo, todos fuimos enemigos de Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Sin embargo, Él en su inmensa misericordia nos amó, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y esto lo hizo porque así le agradó, porque quería mostrar su inmensa bondad para con nosotros. Así que bueno, gracias por dejarme compartir este pedacito, y ahora sí vamos a comenzar a ver las características de los profetas. El don especial de un profeta es la habilidad para experimentar lo divino de una forma original y recibir revelaciones del mundo divino.
El profeta pertenece enteramente a Dios y su tarea primordial es escuchar y obedecer a Dios. Los profetas eran personas que utilizaban un lenguaje humano para transmitir un mensaje de parte de Dios. Ellos hablaban de parte de Dios. Por ejemplo, en Amós, capítulo 2, versículo 1, dice: así ha dicho Jehová. El capítulo 3 dice: oíd estas palabras que Jehová ha hablado. El 7:1 dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. Ellos son voceros de Dios para su pueblo. Y eso lo vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y en el versículo 9 también dice que Dios iba a poner sus palabras en la boca de Jeremías. Por otro lado, una de las más grandes luchas que tuvo el pueblo de Israel fueron con los falsos profetas. Estos hablaban cosas de hombres y cosas que ellos querían oír, digamos, que el pueblo quería oír. Su intención era apagar el mensaje verdadero. Y esto lo vemos en Jeremías, capítulo 23, versículo 14, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por eso ahora vamos a ver algunas características que tenían en cuenta para ver la veracidad de los profetas. La primera era que ellos tenían un llamado divino de parte de Dios y respondían a él con gran celo. Algunos profetas que relatan su llamado en las Escrituras son Ezequiel, Amós, Jeremías, Isaías. Si me acompañan, vamos a leer en Isaías capítulo 6, vamos a leer el versículo 1 y el 8-9, el llamamiento del profeta Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Otra característica que la mayoría tenía era que realizaban milagros. No todos los del Antiguo Testamento lo hacían, pero su ministerio al comienzo fue identificado por un estallido de milagros, empezando por Moisés, siguiendo también por Elías y otros profetas que siguieron esa línea. Sin embargo, era muy importante también distinguir entre el falso y el verdadero milagro, ya que también habían imitaciones como las que eran realizadas por los magos en la corte del faraón. Recuerdan que en una de las plagas de Egipto, Dios había mandado que Moisés golpeara con su vara las aguas del río y éstas se iban a convertir en sangre. Veamos en Éxodo capítulo 7, versículo 22, dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir, que también puede haber falsos milagros, y estos milagros los realizaban para engañar. Otra cualidad indispensable de un verdadero profeta de Dios era el cumplimiento de su anuncio. Si me acompañan, leemos Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21 al 22, dice: y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Solo un porcentaje muy chico de estas visiones, de estas profecías, tenían cuestiones más futuras. La mayoría de ellas eran predicciones de lo que se puede llamar como un futuro cercano, pero que no eran más que lo que ya se había anunciado desde la antigüedad, por ejemplo en Deuteronomio 18, en cuanto a la venida del Mesías. Aquí en Lucas, en el libro de Hechos, menciona. Así que vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 14 y 19 al 24. 3, 19 y 24. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, quien os fue anunciado, y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Bien. También estos profetas no anunciaban algo nuevo que ya Dios había revelado también en Deuteronomio 28 en cuanto a los deberes al entrar a la tierra prometida, y también las bendiciones y las maldiciones de la ley. Y bueno, ahora vamos a entrar en la parte de los apóstoles. Ellos eran personas que usaban el lenguaje humano y hablaban de parte de Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estos apóstoles también eran voceros de Dios para su pueblo. En Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 2 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bueno, ahí vemos entonces el apóstol Juan cómo respondía a su llamado. Pero así como vimos que había falsos profetas, también se levantaron muchos falsos apóstoles y maestros. En 2 Corintios, capítulo 11, del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estas personas no solo tenían, falsa su pretensión de apostolado, sino que todo lo que hablaban, todo lo que enseñaban era una doctrina falsa. Predicaban un evangelio totalmente adulterado. Y estudiando esto, viéndolo, me hacía pensar si ahora en la actualidad estamos realmente escuchando, recibiendo y viviendo el verdadero evangelio de Cristo. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, en la Dios habla hoy, dice:
porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, buscarán un montón de maestros que solo enseñen lo que ellos quieren oír. Por eso, ahora vamos a ver algunas características que confirmaban en aquellos tiempos quiénes eran realmente los verdaderos apóstoles. Como vimos en los profetas tuvieron un llamado divino de parte de Dios y ellos también tuvieron un llamado divino de parte de Cristo. En Mateo capítulo 4, versículo 18 y al 22, si me acompañan, vamos a leer el llamamiento de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Dice, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, hermanos, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remandaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. También en el capítulo 9, también de Mateo, vemos el llamamiento de Mateo, el publicano. Y en el capítulo 10, del 1 al 4, vamos a leer la elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio potestad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Labeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Después vemos también el llamamiento a Matías, ¿sí? que lo relata en Hechos, quien fue quien sustituyó a Judas Iscariote. Y por último vemos el llamado de Pablo, que lo hace Cristo mismo, con esa hermosa conversión que vemos en el capítulo 9 de Hechos, y quien fue también quien escribió Pablo en Gálatas 1, del 11 al 12, que dice: Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por otro lado, otra de las características eran las señales y los milagros, que tenían como propósito autentificar tanto al vocero como al mensaje. En Juan capítulo 5, versículo 36 dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Los milagros de Jesús fueron el testimonio de que Él era Dios y era Mesías. Él tenía en sí mismo el poder, ¿sí?, para llevar a cabo esas poderosas obras y milagros que realizaba. Pero además le otorgó a los apóstoles esta potestad para hacerlo, como leíamos recién en Mateo 10. Y si me acompañan, vamos a leer Hechos, capítulo 5, versículo 12, la primera parte dice: Y por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo. Y bueno, por último, era el cumplimiento, ¿sí?, de este anuncio. Y como sabemos, Cristo nació, vivió, murió, resucitó y va a volver. Todo el mensaje de la Biblia radica en Jesucristo. Él es su centro. Y cada uno de los anuncios se cumplió al pie de la letra.
Solo falta ver uno de ellos, ¿sí? El cual creemos, anhelamos y esperamos con todo nuestro ser, que es la manifestación del Hijo de Dios con toda su gloria y esplendor. Acompáñenme a leer todos juntos, vamos a leer las palabras de Jesús en Lucas 21, 27. Si tienen ahí su Biblia, búsquenlo, y si no, seguramente va a aparecer la planilla ahí para leerlo, y lo leemos todos juntos. Lucas 21, 27 dice: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Qué hermoso ese día, ¿sí? Anhelamos y esperamos ese momento. Pero debemos entender que todos estos escritos de estos agentes de la revelación que fueron escogidos por Dios son esa revelación especial, son la máxima autorrevelación de Dios para con nosotros. Y por último leemos el pasaje de 2 Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 19. ¿Saben qué? Ahí estamos. 1:19 dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gracias a Dios que tenemos este hermoso privilegio de contar con su palabra, con su revelación, ¿sí? Que la Biblia, las Escrituras son la autoridad máxima, porque en cada una de ellas, en cada una de sus hojas, podemos ver reflejado a Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que bueno, eso era lo que Dios habló en mi vida en esta semana y quería compartírselo a ustedes. Y bueno, cerramos con una oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque contamos, Señor, con tu palabra, Señor, porque tenemos el privilegio de vivir en un país donde somos libres de poder leerla, de poder estudiarla, de poder vivirla, Señor. Gracias, Señor, porque revelaste en nosotros ese misterio tan grande, Señor, que es la iglesia, Señor, que somos nosotros, Señor, tu esposa amada, Señor. Gracias, Señor, por eso. En este momento, Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, que están del otro lado de la pantalla, en sus casas, Señor, escuchando esta palabra, Señor, que es palabra tuya, que es palabra viva, Señor. Y te pido para que no perdamos, Señor, el enfoque, Señor, de que por qué estamos acá en la tierra, Señor, que es para darte gloria y honra a vos, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Te amamos, Señor, te amamos imperfectamente, Señor, porque muchas veces fallamos, Señor, pero tú conoces nuestro corazón, Señor, y sabes que cada día anhelamos, Señor, que tú crezcas en nosotros, Señor, y que nuestro ego, Señor, nuestro yo, Señor, vaya menguando, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien guíe nuestras vidas, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestros cuerpos a ti, Señor, nuestro ser. Que seas tú, Señor, el centro de nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos proteges, nos cuidas, Señor, en estos momentos tan difíciles, Señor, y porque nada se escapa de tu voluntad, Señor, porque todo tienes bajo control, Señor, y porque confiamos, Señor, de que tu regreso, Señor, está pronto, Señor. Gracias, Señor, por esas promesas, Señor, y las creemos y las aceptamos, Señor. Te dejo todo en tus manos, Señor, y no me queda más que agradecer todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición y bueno, nos estamos viendo por estos medios.